Todos los días escuchamos desastres, malas noticias y que el mundo se está cayendo a un hoyo. ¡Horror! ¿Es eso verdad? En este libro vamos a conversar sobre qué cosas están mucho peor que en el pasado y qué cosas no. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Factfulness. Que no sé cómo traducir. No tiene otro nombre en español. A ver, te digo el tiro. La 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 la. ¿Esto qué es? Parece que se llama Factfulness en español. Parece que no tiene traducción. Sí, porque finalmente es una palabra compuesta por fact, que es hecho, y fullness como... que es más que nada una expresión. Sí. Como verdaderamente un hecho, verdaderamente hechos. Como que tal vez el subtítulo nos ayuda más a entender, que es las 10 razones por las cuales estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Exacto. De nuestro amigo... Nuestro amigo se llama Hans Rosling. Sí, y también con 2 escritoras más. Sí, que es parte un poco del libro y la historia que este autor como que estaba haciendo su memoria, su gran libro, que es el que tenemos en la mano, y lamentablemente contrajo una enfermedad que creo que era un cáncer, ¿o no? No me acuerdo de ese detalle. Creo que fue un cáncer, lo dicen en el apéndice. Y al momento de ya estaba postrado en las últimas, estas personas deciden publicar el libro, hacen varias entrevistas, logran conseguir la información y él fallece antes de que se publique. No vi esa parte. Sí, porque Hans Rosling era un doctor que además era profesor de una cosa que se conoce como salud internacional. Y eso era parte como importante de su trabajo como parte de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Sí. Y también otra cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención y que fue esas cosas que nos encanta saber por suerte, es que tiene una charla TED muy buena. O sea, de hecho, yo empecé a leer, yo compré el libro, lo empecé a leer sin hacer el trabajo de buscar al autor en Google. Y cuando iba leyendo, llevaba un tercio, este bichito estaba en mi nuca haciéndome ruido como, esto suena familiar. Este nombre lo he escuchado. No tanto el nombre, sino como esta forma de hablar, estas ideas. Y ahí fue como, a ver, creo que sé quién es el autor. Y lo busco en Google y era como, bien, sabía quién era. Y efectivamente él tiene una serie de charlas TED que son francamente mis charlas TED favoritas. O sea, tiene una que se llama La magia de la lavadora, que, a ver, en cuanto a técnica narrativa, expresión oral, todo es brillante. El tipo lo hace demasiado bien. Y sobre eso también tiene una base sólida, objetiva, muy, muy buena. Como hace puntos muy fuertes y todo calza muy bien. Y también las personas que lo ayudaron a escribirlo, que creo que era la señora... Son su hijo y la señora de su hijo. Sí, que creo que ella también tenía una charla TED que hablaba del proyecto del Dollar Street, que también lo menciona en este libro, que es nuevamente brillante porque finalmente te permite ver como objetos del día a día de una casa por nivel de ingreso. Sí. Entonces tú dices, quiero ver un excusado en casas que viven con menos de $2 al día. Y ves que es un hoyo en la tierra. Pero si pones, por ejemplo, ya sobre $32, ves que es un excusado. Pero también lo interesante es que te muestra como de qué país vienen. Entonces empiezas a ver que más que cualquier diferencia como entre un país y otro, la similitud también viene como por la parte económica. Sí. Donde, o sea, todas las piezas de personas que viven por sobre $32 al día eran iguales. Realmente iguales. No importaba si era China, Sudáfrica, España o México. Y para que también tengan como un poco la idea de la popularidad de estas charlas TED, estas charlas al día de hoy tienen más de 35 millones de visitas. Entonces también es de los como junto a Ken Robinson, de los charlistas TED más como entre comillas conocidos. Sí, qué brillante el tipo, de verdad. Antes de leerme este libro ya lo encontraba brillante. Después de leerme este libro lo encuentro más brillante.
Y ahora estoy un poco triste de saber que se murió, ¿no? Sí. Un poco la tesis de este libro es decirnos, mira, y que es muy buena la forma a partir del libro. El libro, para los que no lo han leído, parte con un cuestionario. Y ese cuestionario te hace preguntas que son bastante intuitivas. Por ejemplo, te pregunta dónde vive la mayoría de la población mundial, cuál es la esperanza de vida, más o menos cómo se distribuyen los nacimientos, cuánta gente nace en los países más populares, cuánta escolarización hay, etc. Y a propósito de eso, y con las respuestas en mano, te muestra que la gran mayoría de las personas tiene una percepción equivocada y responde mal a estas preguntas que suenan súper obvias. Sí, de hecho, yo como no tenía idea de la premisa del libro, fui y respondí las preguntas y tuve 4 de 12 buenas. Yo tuve 9 de 13. Son 13 en total. Sí, es que la tercera es la que todos tienen más o menos bien. Sí. Porque esa es... La gente... Se espera que en los próximos años la temperatura promedio del planeta suba, baje o se mantenga igual. Y casi todos dicen que va a subir. Entonces un poco la tesis de este libro es decirte, mira, acabas de hacer un test con 13 preguntas como de conocimiento del planeta. Normalmente la gente responde igual que Pedro, 3 preguntas buenas, y después te compara con las encuestas que él hizo a literalmente cientos de miles de personas y te muestra que la gran mayoría de las personas tiene una concepción errada respecto del mundo, sobre todo una serie de cosas. Entonces, sí, y no solo errada, es que esto es lo interesante, es estas preguntas, si tú lo hicieras al azar, tendrías por lo menos un 33% correcta. Porque son respuestas de A, B o C. Es decir, Exacto. tenés 3 opciones y por lo menos, teóricamente, si lo distribuyes aleatoriamente, deberías tener a lo menos un tercio bueno. Claro. Y lo que dice, no, la gente piensa estas preguntas y se equivoca porque en cada pregunta piensan que el mundo está peor. Entonces, la tesis de este libro es que nos va a mostrar 10 formas o instintos, él habla, de que nuestra percepción del mundo está distorsionada. Como bien dice Pedro, nosotros tenemos una distorsión hacia un lado y eso nos hace equivocarnos aún más de lo que estadísticamente sería probable si tú tiraras una moneda para las respuestas. Claro, porque no es solo el tema de decir que, es que la tuve mala porque no sabía la respuesta. Sí. Es, tú respondiste con tu instinto. Y tu instinto está equivocado porque te llevó a responder lo peor cuando en realidad las cosas no están tan mal. Sí. Y al final del día, eso es lo interesante, que es que son preguntas en general como súper globales. Te preguntan sobre el planeta, la población, cosas por el estilo. Y eso es interesante porque nos demuestra cómo teóricamente nosotros creemos que el mundo es de una determinada forma. Y eso viene a propósito de ciertas como leyes o instintos. Entonces, nosotros hoy día queremos hacer una versión distinta de este club de lectura y vamos a dividir este capítulo en 3 pedazos. Y cada uno de esos 3 pedazos va a tener a lo menos 3 o 4 de estos instintos que nos engañan. Entonces, los invitamos un poco a escucharnos esta y las 2 próximas semanas respecto de este como instinto distorsionado. Entonces, vamos a partir con los 3 primeros instintos. El instinto o esa distorsión mental que tenemos de que existe una especie de brecha entre nosotros. Entonces, el instinto en palabras sencillas es la tendencia que tenemos mentalmente de dividir el mundo, las cosas, las personas en 2 grupos distintos y que de hecho creemos que siempre están en conflicto. Es esta típica idea de nosotros contra ellos. Claro. Y es impresionante porque él habla de que es algo que lo aplicamos siempre y también es muy entretenido como él va un poco desarmando esta idea y él lo cuenta a través de... También porque él nació como en los años 40, 48. Uh-huh. Entonces fue una persona que tuvo una vida muy, muy larga, muchas experiencias, entonces él habla de muchas anécdotas, como tú de hecho... puedes un poco desarmar esta noción y él contaba su experiencia en Suecia hablando con sus alumnos que decían como no, el resto del mundo nunca va a alcanzar Suecia y decía como, ok, pero ¿quién es el resto del mundo? Como, no, es como el occidente por un lado, después el resto y él lo empieza a desarmar y empieza a llegar a esta idea como antigua de no, es que está el primer mundo y está el tercer mundo. Sí, como el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Claro. Y de hecho, es tan... O sea,
esta idea es tan potente que a pesar de que no se usa en nada formal, o sea, el Banco Mundial no usa esta noción para separar países, incluso lo dice acá en el libro, pero nosotros con Santiago fuimos a una charla hace un par de semanas donde el expositor en un momento se mandó un comentario así como, bueno, y viene el expositor que viene en España, del primer mundo, y era como... Sí, fue tan divertido, sí. O sea, yo te pegué en la espalda en ese momento como... No puedo creer lo que estoy escuchando. Es que es muy interesante porque, para que se hagan una idea del contexto, nosotros figurábamos, Pedro y yo, en una empresa de inversiones. Había de hecho, el expositor era el gerente general de un banco súper reconocido de inversiones a nivel mundial. Y el expositor, persona teóricamente cultísima, millonaria en millones de dólares, tenía todavía esta visión propia de los años 40, 50 de que el mundo estaba entre los desarrollados y los subdesarrollados. Y un poco la tesis del libro es decirte, mira, esa es una visión que se implantó, que nos la han enseñado, pero que lamentablemente no se condice con lo que debería ser. Y de hecho él propone dividir el mundo, entre comillas, en 4 grupos. Y esos 4 grupos, a pesar de que, aunque suene divertido, no son iguales unos al otro. Es decir, no hay 4 grupos de la misma cantidad de gente en el planeta, sino que de hecho él dice, mira, los más pobres, si lo tuviéramos como que dividir en billones, porque actualmente hay 7 billones de personas, sería 1 billón caería en estos países súper pobres. Sí, o sea, literalmente su escala es por nivel de ingreso, donde tienes el nivel 1 que vive con a lo más $2 al día. Sí. Nivel 2 es entre 2 y $8 al día. Nivel 3 es entre 8 y $32 al día. Y nivel 4 es sobre $32 al día. Y para que se hagan una idea, lo dice, mira, de estos países súper pobres, menos de $2 al día, 1 billón. Que de hecho estaba concentrado en partes que todos más o menos conocemos, como África, cosas por el estilo. La gran mayoría de la población mundial, es decir, 3 de 7 millones, vive en este punto intermedio entre 2 y 8. Un pedacito un poquito más chico, pero sigue siendo grande. 2 de 7 millones viven en este nivel 3. Y ya un billón de estos 7 billones vive sobre los 32. Sí. Por lo tanto, es como bastante entretenido decir, mira, pareciera ser que esto de nosotros contra ellos, el primer mundo, el tercer mundo, no calza. Y de hecho es bien interesante porque tenemos países como Chile, que yo lo estuve mirando un poco, y cae en el tercer nivel. Y uno tendería a pensar, mira, estábamos en un país en subdesarrollo, pero en realidad somos literalmente nivel 3 de 4. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, él cuando desarma este argumento que tenía uno de sus estudiantes, decía como, no, es que es Occidente y el resto. Y él decía como, ya, pero ¿qué pasa con Corea del Sur? ¿Qué pasa con Japón? Es como, no, es que esos son como occidentalizados. Bueno, Singapur tampoco es todo menos occidentalizado y también está en un nivel mucho más avanzado. Entonces pasa eso de que tenemos a pensar como en 1 o 0, blanco o negro, cuando en realidad es mucho más como un espectro, porque incluso acá él hablaba de que hay un problema de que hablamos de promedios cuando a veces los promedios pueden ser un poco engañosos. Por decir, en promedio, y él lo mostraba con México y Estados Unidos. Claro, en promedio Estados Unidos está en nivel 4, México estaba en nivel 3, pero si mostraba el nivel de distribución de ingresos de las poblaciones de los dos países, te das cuenta que dentro de México había gente en nivel 2, nivel 3, nivel 4, y en Estados Unidos también tenías gente que, claro, está en nivel 4, pero todos también están en nivel 3 y nivel 2. Sí, que me gustó mucho visualmente. Es difícil contarles como lo que estamos viendo, pero en palabras sencillas... Voy a poner la foto. Pongamos la foto. Sí, voy a poner la foto. Pero un poco lo que pasa es que cuando uno piensa pensemos en Chile, Bolivia, Perú y en Estados Unidos. Y uno dice, mira, probablemente, si uno mira, el promedio de Estados Unidos gana, no sé, 500. Y el promedio de los chilenos gana 50. Ah, eso quiere decir que la totalidad de los chilenos gana 50 y la totalidad de los norteamericanos gana 500 y al medio no hay nadie. Claro. Entonces uno tiende a pensar que, nosotros contra ellos, los ricos contra los pobres. Pero si uno empieza a mirar un poco la distribución, se empieza a dar cuenta que en realidad en Chile hay personas en 500 y en Estados Unidos hay personas en 50. Sí. Entonces no hay un hoyo. Ese es el tema, no hay un hoyo. No hay una idea de que son
Todos ellos contra nosotros. Y de hecho a mí me gustaba más que esa, Pedro, más que la del dinero, me gustó mucho de los resultados de las pruebas. Sí, de las pruebas matemáticas entre hombres y mujeres. Que era muy loco porque decía, mira, en promedio los hombres sacan, no sé, 700 puntos en esta prueba y las mujeres sacan 600 puntos en esta prueba. Conclusión, todas las mujeres son peores para las matemáticas que todos los hombres que son mejores para las matemáticas. Y era bien loco porque uno decía, qué extraño, ¿cómo es esto posible? No me calza. Y ahí cuando uno nuevamente veía esto, se empezaba a dar cuenta que en la mitad había muchos hombres de 600 y muchas mujeres de 700. Sí. Es decir, no había un hoyo, no hay una distancia, no es cualitativamente distinto el hombre de la mujer, sí, sino que simplemente la forma en que te presentan la información te da la impresión de que hay una diferencia. Sí. Y eso es bien perverso, porque yo lo he visto mucho en Chile, no sé si te ha pasado, pero en Chile muchas veces se ha usado, equivocadamente tal vez, la prueba de selección universitaria, que es la prueba antigua, ya le cambiaron el nombre, pero es la prueba para demostrar cómo los estudiantes entran a la universidad, donde habían efectivamente brechas bien distintas entre hombres y mujeres, y decían, la educación es sexista, se están cometiendo estas cosas, y daba la impresión de que todos los hombres podían entrar a las universidades y todas las mujeres no. Y era como, esto no es así. No. No hay una brecha, no hay un hoyo. De hecho, yo he estado estudiando las últimas semanas un poco como de estadística y ciencia estadística. Y ahí uno de los profesores también decía, nunca uses tablas y promedios, usa mapas de distribución, scatterplots, que son estos puntitos que tú pones como en una muralla. Porque, claro, está el promedio, pero la distribución, cuánto se separa la gente del promedio, eso también es muy, muy importante. Sí. Entonces, no es solo un tema de que, es que los números distorsionan la realidad. No es que el número distorsione la realidad, es que la presentación de ese número distorsiona la realidad. Por ejemplo, casualmente yo también estaba leyendo un libro que se llama, que lo tenemos que ver para el podcast, que se llama Saving Us, ¿Ya? que es sobre cambio climático. Y una de las primeras cosas que pone el libro es este capítulo, y me fascinó por eso mismo. No es que tengamos gente que cree en el cambio climático y no cree en el cambio climático. Acá podemos categorizar a las personas en 6 grupos, donde tienes los niveles de preocupación, dispuestos a hacer algo, y en realidad la gente que era como negacionista sobre el tema del cambio climático era muy poca. Era un grupo enano. Era como, mira, esta es la gente que no puedes convencer porque su postura no tiene nada que ver con los hechos, tiene que ver con creencias políticas o religiosas, tiene que ver con pertenencia a grupos. A mí me gusta mucho la idea de pensarlo en las sociedades. Antiguamente estaba instalado la idea de que existían solamente 2 clases sociales, los capitalistas y los proletarios o el pueblo, por decir. Gracias, el Marx. noble y el pueblo. Pero en estricto rigor, hoy en día tú lo miras y dices, espérate, momentito. La mayoría de la gente no es ni el súper pobre ni el súper rico. Está al medio, es la clase media. Sí. Y de hecho la mayoría de la población está ahí. Sí. Entonces es bien interesante cómo te venden la idea de que son ustedes contra nosotros. Y en realidad, no, estamos al medio. Sí, y acá es donde él decía, ten cuidado con las comparaciones de los extremos, porque los grupos más extremos te van a distorsionar la idea un poco de la realidad, Sí. de el día a día. Tú quieres buscar en una sociedad a Pedro, Juan y Diego, la persona promedio, Sí. que representa más otras personas. No vas a comparar a la sociedad chilena con el peor ejemplo de pobreza ni el mayor ejemplo de riqueza. Sí, porque se instala esa idea de que, por ejemplo, en Chile se da mucho. Está la idea de que los ricos todos tienen un helicóptero. Y es como, en Chile deben haber 100 helicópteros, no más. Y por el otro lado, que la pobreza significa estar mendigando comida en la calle. Y tampoco, hay otros grados. Exacto. Entonces, es súper interesante cómo tenemos que desmitificar la idea de que esto es una lucha de nosotros contra ustedes. Sí. Porque es un juego muy perverso y que lamentablemente, digamos, no lo dice el libro, pero que muchas personas lo utilizan en su favor. Sí. Muchas veces el discurso, yo lo veo mucho en la política. El discurso populista es independiente del lado, digamos. Sí, independiente de colores políticos, tiende a esto, tiende a convertir un problema en algo de nosotros contra ellos. También lo hacen los fascistas. Sí, lo hacen todos. Entonces un poco
yo siento que, sobre todo para lo que está pasando actualmente ya en el mundo, pero también muy particularmente en Chile, de que tenemos que tener cuidado cuando una persona nos pinta una caricatura muy extrema de el otro, el que vota distinto a ti. Porque en realidad lo están haciendo un poco para que tú te alinees con ellos contra esta especie de enemigo teórico, porque digamos las cosas como son. Los enemigos que pintan son perversos. Tú piensas en el supercapitalista o en el supercomunista y los pintan como verdaderos demonios. Claro, como la distorsión existe, como dice Santiago, en esto de que no hay un espacio entre medio, solo puede existir la versión más extrema de cualquier postura. Y como es una versión tan extrema, tu postura también se hace más extrema, porque finalmente tienes que justificar de tener esta persona que representa todo lo que tú no representas. Sí. Entonces, es muy fascinante como cuando empiezas a darte cuenta de esto, de que no tienes que ver los extremos y que tienes que tener cuidado un poco con esta casi que altura de mira. Sí. Él lo dice como, no, ten cuidado con la vista como desde arriba, porque cuando bajas empiezas a encontrar toda esta granularidad, todo este detalle del día a día que las personas tienen. Hay muy pocos casos reales de estas caricaturas de personas ambulantes. Sí. Entonces, existen, es verdad, Sí. pero hay que tener cuidado con eso. Sí, esto es algo que lo voy a adelantar porque lo hice más adelante, pero creo que fue uno de los fundamentos para mí tan importantes de este libro. Mira, las cosas pueden estar mal y estar mejorando. Sí. Las cosas pueden estar mucho mejor y todavía estar mal. Y una sensación que me dio mucho este libro es que realmente tenemos que reconocer los problemas de forma objetiva, reconocer el progreso de forma objetiva, y en cierto sentido me dio mucha esperanza, porque el progreso se convierte en algo muy inevitable. De hecho, lo que tú estás diciendo es un poco parte del siguiente capítulo, que es esta tendencia o este instinto que tenemos a creer que las cosas están peor que antes. Sí. Entonces, es bien interesante porque, pasándonos de hecho al próximo capítulo, como que el primero de los instintos que tenemos es el que dice Pedro, relacionado con confundir que algo es malo no quiere decir que no esté mejorando. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, veamos algunos casos de esto. Sí. ¿Cuál usaba? Por ejemplo, que acaba de pasar en las noticias, hubo otro tiroteo masivo en Estados Unidos. Sí. Que de nuevo, es una gran tragedia. No quiero minimizarlo por ningún sentido. Pero si lo único que haces es consumir ese tipo de información, vas a tener la idea distorsionada de que esto es un problema a nivel... como que la mayor razón por la cual mueren niños es por tiroteos masivos. Y a nivel mundial eso no es verdad. Todavía muchos niños, la mortalidad infantil viene más que nada por enfermedades. Y han venido bajando abruptamente. Es impresionante como cada vez muere menos gente por enfermedades. Hay un punto interesante que uno tendería a decir, sí, es malo que hayan tiroteos. Y estamos todos de acuerdo que niños que mueran por balas es malo. Sí. Pero eso no quiere decir que si tú miras cómo hemos ido progresando respecto a la cantidad de niños que mueren por balas en los años, te empiezas a dar cuenta que es cada vez menos. Entonces, es lo mismo que pasa un poco con la pobreza, sobre todo. Sí. La pobreza tiene ese engaño de que efectivamente que exista pobreza en general es malo. Sí. El problema es que si no, por ejemplo, medimos los últimos 30 años, nos vamos a dar cuenta que hace 30 años algo así como el 29% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy es un 9%. ¿Sigue siendo muy malo que haya un 9% de la población mundial en extrema pobreza? Sí. Pero es mejor que antes. Entonces, sí. Ahí lo importante es distinguir entre la dirección del cambio y el nivel del cambio mismo. Sí. Sigue siendo malo, sí, pero la dirección es en una dirección correcta. Sí, y eso, insisto, me da mucha esperanza porque te dice que no recuerdo si lo hice textualmente, pero esta fue la impresión que me dio a mí, de que el progreso, si bien no es lineal, hay veces que las cosas sí suben y bajan. Lo vimos con el libro anterior, hay ciclos en esto, pero en promedio las cosas tienden y han tendido a ir mejorando. O sea, el progreso
es algo realmente inevitable. Cuando hablamos especialmente con esto de que el mundo tiene niveles de 1, 2, 3 y 4 dependiendo del ingreso, oye, ya nada evita, y de hecho el libro lo dice, la gente que está en el nivel 1 va a moverse al nivel 2, las del 2 al 3, el 3 al 4. Sí. Y de hecho eso es bien interesante porque el libro dice esto que está comentando Pedro, de que los movimientos son graduales, de que son de a poquitito, son difíciles de como sentir o darte cuenta, porque son procesos que tardan años. Y como son difíciles de medir y darte cuenta, no van a salir en la televisión. No. No los vas a ver como parte de las noticias, porque cada cuánto se hace un estudio generacional, cada muy poquito. En cambio, las noticias malas, que son las que prevalecen en los noticiarios, son como momentos y hechos específicos, no son procesos. Sí. Tú no hablas de un super proceso, sino que hablas de el atentado. Sí, es que es difícil, y el libro es muy crítico de los medios de comunicación sin decir que son demonios, porque hay un tema muy real de que hay una tendencia a publicar noticias sensacionalistas, por lo general negativas, porque atraen vistas y hay una competencia por nuestra atención. Y también hay algo que yo diría que es muy difícil, de que las historias finalmente son más fáciles de recordar, son las cosas que hacen que algo sea memorable, es fácil de contar una historia, es difícil contar un proceso. Y a mí es que me encanta que él lo pone, que dice, y que me hace demasiado sentido. Imagínense ustedes mismos hace 50 años atrás. ¿Cuántas personas tenían en su mano una cámara de video y eran capaces de grabar una cosa? Muy poquitas. Probablemente los noticieros. Nada más. Entonces, probablemente la cantidad de noticias que recibías tú era menor. Y si es que había, no sé, 10 muertes por asesinato, alcanzaban a grabar una. Pero ahora, literalmente todos, y eso me gustó mucho porque vimos una película hace poco que se llama Doctor Strange, y había una escena, no voy a decir qué pasa ni mucho menos, donde estaba ocurriendo algo muy impresionante en la calle. Y unas personas que estaban en un balcón se asoman y en vez de asustarse porque había un ente súper peligroso y no sé qué, lo primero que hacen es sacar los celulares y empiezan a grabar la situación. Y me encantó porque habla mucho de nuestra vivencia actual. ¿Cuántas personas hoy ven un tiroteo, ven un problema y empiezan a grabarlo? Y eso nos llega. Entonces, literalmente, que tú tengas más capacidad de registrar visualmente hechos malos, no quiere decir que la cantidad de hechos malos crezca. Sí. Es más, te puede generar esa tendencia bien maldita de que, imaginemos un caso hipotético, si antes tenías 100 asesinatos y alcanzabas a registrar 10, hoy puedes tener 50, pero esos 50 van a estar registrados y te da la impresión de que pasamos de 10 a 50. Sí. Y ahí esto es lo difícil porque dependemos tanto de las noticias para entregarnos información de nuestro entorno, pero de repente, como dices, es un tema de que me llegan las noticias de robo. Ya, pero ¿cuántos robos hay? Sí. Hay más o menos que el año anterior. Y creo que acá es muy interesante hacer el ejercicio de, mira, trata de tomar indicadores y ve cómo eran hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años atrás. A mí me encanta mucho el caso chileno. ¿Sabéis por qué, Pedro? Porque es el que nos toca vivir. Y yo hice un ejercicio antes de leer este libro, lo hice hace un par de años, que me encantó. Que fue que, en particular, se estaban dando un tipo de robos que en Chile se conocen como el portonazo. Eso estaba pensando. Que consisten, para las personas que no viven en Chile, en que una persona que está abriendo un portón, una puerta, una reja, con su automóvil, alguien viene por detrás y con un arma les roban el auto, porque están detenidos y no pueden escapar porque no pueden mover el auto porque tienen un portón. Y yo lo que hice fue bien interesante porque me metí a buscar en internet como la estadística del Ministerio Público, que es la Defensoría y la Fiscalía Nacional, de cuántos efectivamente robos por este tipo habían ocurrido. Y lo interesante era que si bien ese tipo particular de robos había aumentado, overall, como en general, habían disminuido, échale que un 30% en los últimos 10 años los robos en general. Claro. Entonces, la sensación de todos los que me rodeaban es que había mucha más inseguridad, de que estaban robando más que nunca.
pero las estadísticas te decían todo lo contrario. Exacto. Y de hecho él en un momento lo hablaba con respecto... fue la gripe porcina. La gripe porcina, donde él decía, mira, en un momento llegó esta enfermedad, hubo un susto de que fuera muy peligrosa, pero resultó no ser tan grave. Y él decía como, pero la cobertura mediática fue incesante. Y él decía, a ver, si es que... y él decía, a ver, ¿cuántos artículos se escribieron sobre esto? Y eran como 8.000 artículos por muerte. Ya. Y era una cosa ridícula de la cantidad como de cobertura que hace eso, de que yo no tenía los números, pero así que no quería emitir opinión respecto a los portonazos. Pero claro, a mí me pasaba eso de todo el mundo decía, no, es que los portonazos, pero yo no sé si esto es grave o no, porque el hecho de que me digas que está ocurriendo no me dice cuánto. Un ataque de tiburón es sensacionalista, pero les juro que en Chile no hay ataques de tiburones. Si ocurre uno, va a salir en todas las noticias porque va a ser el uno. Sí. Él de hecho decía un caso en Suecia donde decía todos los medios de comunicación estuvieron cubriendo un ataque de un oso a un turista. Ese mismo día 8 mujeres murieron por violencia intrafamiliar. Pero tú no ves eso en las noticias. Entonces te distorsiona un poco la realidad. Y la última distorsión de acá, de que nos concentramos en lo negativo, que lo encontré muy, muy importante, tendemos a romantizar tanto el pasado y que distorsiona nuestra vista. Incluso creo que es un género literario de todo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Y en verdad no fue así, o sea... de la generación de mi papá. Creo que él y 2 hermanos más fueron a la universidad. Mi abuelo nunca fue a la universidad. En la época de tu abuelo, ¿cuánta gente murió en el parto? ¿Cuánta gente tenía...? Tengo un tío, o sea, hubiera tenido un tío, pero yo sé que murió en el parto. Entonces, un poco la idea, y me encanta, que es... La generación de nuestros abuelos, ¿cuándo las mujeres pudieron votar en Chile? En los 60, creo. Imagínate. Entonces, es bien interesante porque uno tiende a romantizar, no, si antiguamente en los años 70 todo era muy bueno con tal presidente. No, lamentablemente las cosas han ido... O sea, lamentablemente para tu distorsión, las cosas han ido mejorando. Sí. Y que, de hecho, también me gustaría rescatarlo al tiro, Pedro, que es que este libro sirve para darte esperanza. Como eso que... mismo. Que no lo dice textual, pero dice, oye, mira, ¿en verdad vamos mejor de lo que uno cree? Sí. Y me encantaría que esto que estamos conversando, la gente que nos escuche, que lo comparta, porque falta mucho esto, sí. Porque es tan fácil la historia negativa. Sí, no, de hecho, el libro, por eso también quiero que veamos el libro sobre el cambio climático, porque tiene ese mismo mensaje. Oye, hay un peligro inminente. Efectivamente estamos haciendo cosas malas para el medio ambiente. Hay un problema. Pero hay que tener esperanza de que el cambio es posible porque también lo estamos logrando. De hecho, las cosas están mejor, están mejorando. No sé si viste un capítulo de In a Nutshell. Hay un canal de YouTube que se llama In a Nutshell, o sí. En inglés Kurzgesagt, que es la versión en alemán. Creo que son alemanes. Que son alemanes. Donde dice, ¿estamos condenados al fin del mundo por el cambio climático? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no, porque hoy logramos hacer las tendencias y los cambios que probablemente ya nos salvaron de los escenarios apocalípticos que creíamos que íbamos a llegar. Sí, todavía hay cambios que hay que hacer, pero hay que tener... Y que de hecho lo hice también más adelante, el miedo tiene un límite y esta visión negativa de las cosas nos sirve hasta cierto punto. Es importante fijarse en los problemas para reconocer que hay problemas. Uh-huh. Pero acá... El autor lo habla de la distorsión que causa eso, donde estás preocupándote de algo más allá de lo necesario. Por eso habla tanto de los facts, de lo objetivo, los hechos. Te estás preocupando más allá de los hechos. Bueno, y finalmente... y el tercero de los instintos que tendemos a tener
es que creemos que las tendencias de las cosas siempre son lineales. Que una cosa que va creciendo de una determinada manera va a crecer en esa misma forma. O que si algo va disminuyendo de una manera va a crecer de esa misma forma. Y me encantó la analogía que el libro decía. Mira, toda la gente cree que las cosas crecen de una forma o que caen de una forma. Y si el país se está empobreciendo, va a empobrecerse linealmente. Si se está enriqueciendo, va a ser rico linealmente en una línea recta. Y me encantó el ejemplo. Decía, ¿tú alguna vez has visto un niño crecer? Efectivamente, un niño va a crecer relativamente linealmente una serie de años, pero después se va a estancar y va a dejar de crecer. Sí. Y tanto es así que al final de su vida incluso se va a achicar un poquitito. Sí. Entonces, es bien interesante decirte, mira, las cosas en la vida rara vez son una línea recta. Por ejemplo, la forma en que la gente se va vacunando es distinta. Y no es lineal. Hay países que suben hasta un cierto punto y se quedan ahí y bajan. Sí. El gran ejemplo que él trata es el tema de la población. Porque de hecho... Y la cantidad de hijos que nacen. Exacto. Sí. Porque el tema de la población tiene... Creo que los primeros textos que se escribieron fueron como en el 1800, donde un tipo parecía como... No, si la población sigue creciendo a este ritmo, no va a haber comida y todos se van a morir. Malthus. Y Malthus estuvo completamente equivocado, porque lo que no pudo prever fueron, uno, que la población dejó de crecer como estaba creciendo, porque ¿qué pasaba? La gente tenía 7, 8 hijos y se morían 3. Y después, ¿qué pasó? Empezaban a tener 7 y 8 hijos y ninguno se moría. Entonces, dejaban de tener 7 u 8 hijos. Y que eso es lo interesante, porque... Sí. Y déjame terminar con el tema de Malthus también. ¿Qué pasó? La revolución agraria triplicó la productividad de comida. Entonces podíamos alimentar a más gente. Y ahí el sesgo es creer, todos hoy están teniendo 7 hijos. Se le mueren 3, por lo tanto quedan 4. Se van a dejar de morir y por lo tanto vamos a seguir teniendo 7. Lo que la gente no pensó es que no, ya no tenemos 7, tenemos 2 o 1. Y ahí lo interesante es que la línea del crecimiento poblacional es no lineal. Y me encanta porque, si tú lo piensas, la gran mayoría de las películas de ciencia ficción te muestran un planeta ultra, super, duper sobrepoblado, con trillones de personas por todos lados y que todo parece como un lugar donde no puedes caminar. Y en realidad, eso efectivamente sería así si el crecimiento fuese lineal. Pero piensen, por ejemplo, en Europa, donde literalmente la cantidad de personas que nacen, o la esperanza, o sea, ¿cómo se llama? La cantidad de gente que van, los hijos que van a tener. ¿La cantidad de hijos que van a tener? Ya, la cantidad de hijos que van a tener es cercana a 1. Eso quiere decir que más o menos se van a quedar igual. No van a crecer ni bajar. Sí, lo que ocurre, y este es un fenómeno que ahora tenemos los hechos para afirmar que ocurre así, de que a medida que las poblaciones se mueven de nivel 1 al 2, al 3, al 4 y desaparece la mortalidad infantil por enfermedades, también ¿qué ocurre? Cuando estás en nivel 1, tu subsidio por lo general es agrícola o ir a cazar. Necesitas familias grandes para recolectar comida. Pero cuando empiezas a moverte a los niveles 2 y 3, desaparece la mortalidad infantil, empiezas a tener otras fuentes de ingreso, mejora la eficiencia agraria, entonces desaparece esta necesidad de tener esta como superpoblación. Entonces, a medida que los países se mueven a los niveles 2, 3, incluso 4, la curva poblacional empieza a disminuir. A achatarse, quedar casi plana. Exacto. No sé. O sea, tú quieres ver eso, quieres por eso encuentro tan esperanzador este libro, porque te llena de alegría la idea de que todo el mundo empieza a progresar así. Sí, y uno tiende a creer esa literalmente caricatura de que en el futuro vamos a estar inevitablemente con una super mega doble superpoblación, va a haber increíble pobreza, que nadie va a tener para comer y que va a llover ácido del cielo. Sí, y no, porque lo toca acá cuando habla de la conferencia climática. No, más adelante. Más adelante, ok, entonces veámoslo más adelante. Bueno, en definitiva, si les ha gustado, es solamente el primer aperitivo de nuestra serie, porque vamos a hablar
en 3 episodios separados sobre este tema. Sí. Este libro, insisto, tiene como una serie de rompe mitos constantemente. Y nos encantaría que ustedes nos acompañaran en este camino. Entonces, primero quiero hacer un llamado. Quiero que ojalá, si les gustó esto, nos escriban. Nos encantaría escuchar de ustedes. Por favor, los comentarios ahí en YouTube, los mensajes por Instagram, los mails, los seguimos leyendo. Estamos súper contentos. Queremos también agradecerle particularmente a nuestros Patreons, que son esas personas que nos ayudan mes a mes con una pequeña donacioncito por ahí para que este club de lectura siga creciendo. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales si ustedes quieren estar leyendo los mismos libros que nosotros, para que puedan ser parte de este club de lectura. Así que los invitamos a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl, y a acompañarnos en el siguiente episodio. Que estén muy bien y tengan una muy buena semana.